rico es el café. Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Café con Guillo, un espacio donde hablamos de bienestar y salud en general. En este episodio, por petición de algunas personas, vamos a volver a tocar el tema del trastorno límite de la personalidad, que es un trastorno, quizás el trastorno de personalidad más común en la actualidad y que más hospitalizaciones y problemas globalmente genera. En el anterior podcast hablamos de el trastorno desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de los pacientes que están hospitalizados y cómo se trata. En este vamos a centrarnos un poco en hablar de lo que vive una persona que tiene trastorno límite de la personalidad. Mi invitada, que es una colega y amiga mía, que también fue mi paciente, no tiene el trastorno como tal, pero sí unos rasgos límites que ha tenido en algún momento de su vida, y ella nos va a contar en primera persona lo que ha vivido. Mi doctora Maripaz, bienvenida. Muchas gracias. Súper nerviosa de estar aquí. Claro. Pero emocionada. Emocionada, claro que sí. Bueno, comencemos entonces, entremos en materia, doctora. Trastorno límite de la personalidad, como ya sabemos, es un trastorno de la personalidad, pero que se caracteriza por algunos rasgos en que la persona exhibe inestabilidad afectiva, o sea, que puede pasar de la tristeza a la alegría, a la irritabilidad, a la disforia con mucha facilidad, ya sea desencadenado por eventos externos o no. La persona es ambivalente o tiene ambivalencia en la forma en que ve el mundo, la forma como opina de los demás, por eso tiene relaciones interpersonales tormentosas, lo que hace difícil que pueda tener una buena socialización, y hace difícil a veces que pueda tener pareja, pueda tener una relación estable. Además que a veces es muy impulsiva, se pueden autoagredir, pueden tener ideas suicidas, o pueden ser también impulsivas en otros aspectos de la vida, como gastar mucho dinero, tener relaciones sexuales de manera indiscriminada y sin protección. En fin, hay una serie de criterios que se deben cumplir para hacer el diagnóstico. Queremos entonces escucharle en primera persona de su voz cuál de estos rasgos usted en algún momento pudo experimentar y que la llevaron a consultarme en su momento. Todo empezó desde la infancia, yo creo. Desde muy pequeña yo tuve siempre esas expresiones de tristeza, soledad, autolesión, desde muy pequeña. Yo creo que el trastorno y la mayoría de los trastornos mentales empiezan por la infancia, claramente. O sea, por algún tipo de situación que vivió en la infancia, más que todo. Pero sobre eso no puedo hablar mucho, no porque no quiera, sino porque no me acuerdo absolutamente nada. Estoy completamente bloqueada. O sea, yo trato de recordar como que era a los 8 años que hacía y estoy en blanco. A ver si entiendo un poco, doctora. O sea, usted siente que no recuerda cosas que pasaron en su infancia, ni buenas ni malas. Sí, tengo recuerdos más malos que buenos. Ok. Pero no es como que, cuando cumpliste 9 años, yo he visto personas que me dicen, yo estaba vestido así, mi mamá me hacía esto, tal. No lo recuerda. Cuando las primeritas veces que empecé a tratarme, no fue primero con un psiquiatra, sino con una psicóloga. Ella, pues, fue cuando más entendí que sí, eran bloqueos emocionales. O sea, como que el sufrimiento simplemente lo bloqueé para no pensar en eso, para no actuar sobre eso. Y como fue por mucho tiempo, pues sí, aquí estamos. Claro, la teoría, hay muchas teorías alrededor de esto, ¿no? Pero uno de las teorías más originales, como por ejemplo el psicoanálisis,
planteaban de que los seres humanos utilizamos la represión como un mecanismo de defensa, que no es más que guardar cosas que nos hacen daño ahí como en un cuarto de San Alejo, como para que no molesten, pero al fin y al cabo esas emociones que se reprimen en algún momento vuelven, y casi siempre vuelven en forma de síntomas, ¿no? Entonces, por eso es que, aunque la represión es un mecanismo que en el momento es útil, a largo plazo puede terminar generando dificultades porque se expresa de manera sintomática, ya sean somatizaciones, pérdida del control, inestabilidad afectiva, y lo más llamativo de esto es que usted pues no las puede recordar, ¿no? Entonces es más difícil elaborarlas. Pero usted alguna vez le ha preguntado a sus papás sobre esto, sobre qué pudo haber pasado para que en su infancia se viviese de una manera traumática. No, a mis papás no, porque, bueno, tocando ese tema, no sé si ellos logren ver este podcast. Quisiera liberarlos como de toda culpa. Claro. Porque creo que ahora mismo, este día, se sienten demasiado culpables por todo lo que ha sucedido recientemente conmigo. Entonces, por favor, no es su culpa. Y ya. De niña, pues fui muy amada. O sea, mi mamá siempre estaba conmigo, mi abuela. No había algo como que no había un papá ausente, no. Pero en el colegio sí. Desde pequeña yo siempre fui como que la apartada, no por gusto, sino por bullying, podría ser. Es por bullying. Siempre era la más gordita, que Morsa, que la ballena. Y aparte de eso, mi papá sí era muy sobreprotector. No solamente conmigo, tengo una hermana menor. Él sobreprotector al límite también. Entonces no era como que yo pudiera socializar afuera del colegio con otras personas ni con compañeras que por lo menos me hablaban. Entonces siempre hubo ese conflicto. También por el tema de la sobreprotección, todo esto, como yo soy como de un pueblo, se puede decir así, de un pueblo, y allá claramente los estigmas, el tabú de todo esto de la salud mental está magnificado completamente. Entonces, psiquiatra quiere decir que estás loco. Entonces, como soy de un pueblo, mis papás claramente también tienen una crianza muy inestable. Ellos hacían lo mejor que podían, hicieron lo mejor que pudieron conmigo y con mi hermana. Pero en eso, cuando yo empecé a tener ese tipo de comportamientos en el colegio, todo eso, claramente yo llegaba a mi casa, era completamente destrozada, pues. Pero pasaba algo, tipo, de tanta sobreprotección de mi papá, él como que siempre estaba encima. Y era, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pues ajá. No era como que yo no me sentía segura diciéndole a nadie lo que estaba pasando en ese momento. Porque, bueno, aunque sí puede que me hayan entendido en ese momento, tal vez, la sobreprotección y el carácter que él manejaba era muy resistente y muy complejo. O sea, era duro. Sí. Okay. Era no de ira, no, pero sí era muy estricto. Era la palabra. Okay, sí. Más que duro, estricto, okay. Sí. Entonces,
con mi mamá las cosas cambian porque ella siempre ha sido pues más cercana a nosotras, es más de tal, pero no me sentía para nada segura también hablándolo con ella por el hecho que pues acabo de contar de ellos también vienen de una familia completamente inestable y siendo más de un pueblo pues es terrible como que estés pasando por eso, y la mayoría de las personas o eso, que hacían eso en ese lugar por lo menos, era como que no, simplemente la estás pasando mal, pero ya pasará. Y a veces todavía suele suceder que no, todos tenemos un mal día, pero ya va a pasar. Era más que todo lo que sucedía en la infancia. Todo llegó a su pic en el momento en el que creo que 10º grado, 11 grado, ya a punto de graduarnos, si no estoy mal. No recuerdo bien estas fechas. Pues aparte del abuso, bullying que sufrí, aparte del abuso mental y todo eso, también pues tuve un abuso sexual también con personas de mi colegio. Los profesores, por ser de allá mismo también, la mayoría siempre le daban el lado a los padres que hacían más donaciones al colegio, que aportaban más dinero, que hablar con los directivos no era una opción. Llegar a mi casa a contarle a mi papá o sea, sabiendo que para él sería algo tan grave y explotaría con todos esas personas que lo hicieron, no era opción tampoco. Y pues con mi mamá, con nadie lo comenté. ¿Nunca lo comentaste hasta ahora? Primera vez, creo. Pues aparte de la consulta. Claro. Primera vez. Entonces, yo creo que ese fue el principio de toda esta historia. Claro. Pero de una u otra forma es como que, o sea, yo creo que sería bueno que aprovecháramos este momento para que la gente entienda un poco, porque es que a mí me preguntan siempre, doctor, ¿qué es lo que causa estos trastornos? ¿Cómo se generan estos trastornos? Y hay que dejar claro y entender que todos los trastornos mentales son multifactoriales, tienen un cúmulo de factores que se suman y terminan desencadenando lo que conocemos como un trastorno. Y el trastorno de personalidad no es la excepción. Debe haber una vulnerabilidad biológico-genética a padecerla y que puede ser desencadenada o matizada por estos eventos traumáticos como el bullying, que a veces lo subvaloramos. Y fíjense la importancia, los que nos están escuchando, la importancia que tiene el prevenir el bullying en las escuelas por el daño que puede hacer, y el abuso sexual, cualquiera que sea. Pues no hay nada que dañe más a un niño o a un adolescente que el abuso sexual. Eso es muy dañino desde el punto de vista psicológico. Entonces tenemos que emprender una campaña, creo yo, todos, creo que doctora usted está de acuerdo, en ser más conscientes de que se tiene que prevenir el bullying en los colegios y el abuso sexual. En esto tenemos que ser más enérgicos, porque eso pasó hace años, a usted le pasó y sigue pasando. Todavía, y va a seguir pasando. Todavía no estamos en la época en la que las autoridades o la gente que debería encargarse de eso lo haga de forma correcta. No, seguirá pasando desafortunadamente por mucho tiempo, pero esperemos que las tasas vayan disminuyendo.
Así es. Sí. Bueno, ¿y qué pasó después? Bueno, cuando ya llegó a la adolescencia, al final de la adolescencia, porque ya estaba en la adolescencia, Sí. ¿cómo empezaron estos síntomas que la llevaron a mi consulta? Sí, como usted dijo, fue algo multifactorial. Claramente ese fue el punto más específico para todo, pero hubieron otras cosas que llenaban la copita, como pues la relación también de mis padres. Ellos eran personas o eran una pareja bien, como le digo, siempre nos brindaron amor, fuimos muy afortunadas, no nos faltó nada, pero también era la relación de ellos un poco inestable. Entonces nosotros veíamos esos comportamientos de que a lo mejor no se llevaban tan bien, pero pues sí, era eso. Yo recuerdo que mi adolescencia como tal, yo la vine a vivir cuando salí de mi casa a estudiar la universidad, más que todo. Tengo un tío también que vive en otra ciudad muy cercano al pueblo, pero ya es ciudad. Ahí fue donde aprendí o reconocí las cosas que hacían la mayoría de niños de mi edad. O sea, fue que empecé a vivirla. Ahí claramente no tuve ni la adaptación ni el espacio correcto de hacerlo como para decir quemé todas mis etapas. No. Eso también, otra cosita que se le añade. Yo decido entrar a terapia, consultarlo a usted, fue después de pandemia, que creo que eso fue algo también que nos marcó a todos. A todos, sin duda. De una u otra forma, buena o mala, más mala que buena, nos marcó a todos. Pero yo estaba feliz, encerrada en mi casa todo el día, yo plenamente feliz. Sí, no fue algo malo, pero fue tanto como el encierro, todas esas cosas, que cuando salimos de nuevo como al mundo real, me alteré completamente. Entonces ya venían las disociaciones. En la carrera universitaria ya venían entonces los conflictos con el aprendizaje, porque, bueno, sí, tengo trastorno límite, tengo TDAH, todo, entonces sí, todo unido. Para los que nos están escuchando, de pronto no saben qué es el TDAH, es trastorno hiperactividad con déficit de atención, ¿no? Sí. Pues más específicamente el que usted padecía era el déficit atencional, ¿no? Sí, bueno, yo lo sobrellevé todos los semestres, la verdad, toda la carrera intenté sobrellevarlo lo mejor que pude. Durante la carrera conocí a mi pareja actual y yo creo que él ha sido pues el apoyo en todo esto, la verdad. Pero bueno, ¿qué me hace venir acá? Ya no podía más, como sabemos, el trastorno límite es multifactorial. Una de esos síntomas o de esos criterios que deben cumplirse es el tener conductas peligrosas o que te hagan daño. Y eso, por eso mismo te conviertes o nos convertimos muy vulnerables a las adicciones, a manejar con mucha velocidad, a hacer cosas que la gente
normal no haría, por así decirlo. Pues porque siempre hay un peligro y sí. Entonces yo tomé todo eso como, bueno, todo empezó porque aparte de estar completamente deprimida, ya llegó el punto en el que pasaba en el hospital cada semana, cada 2 semanas era una hospitalización por lo que sea, migraña persistente, que esto se inventaban 1000 diagnósticos, pero siempre terminaba hospitalizada. O sea, eran somatizaciones al fin y al cabo, ¿no? Y en ese hospital no hubo nadie como que vea a un psiquiatra, nadie lo recomendó. Para entonces, una de las últimas hospitalizaciones, a mí me mandan con un tratamiento para la casa, entre esos un opioide, antidepresivos y eso. Yo empecé normal y entré como al mundo de la adicción de opioides. Eso fue lo que me ayudó como a sobrellevar, terminar la carrera, digo yo. Sí, entonces era que me mantenía un poco más dormida, más tranquila de lo normal. Me mantenía completamente callada, más de lo que era. Y pues hubo el punto en el que mi pareja dijo, no, pues ya, claramente esto no está bien. Y como usted lo dijo también, otro de los criterios son las relaciones interpersonales tormentosas, de las tóxicas. personas. Él salvó muchas cosas de mí, la verdad, y no sé cómo sigue aquí, la verdad. ¿Cómo sigue contigo? Entonces él decide primero llevarme donde una psicóloga. La psicóloga, desde que me vio, enseguida, no, necesito que la lleve a un psiquiatra rápido. Y bueno, fue cuando empecé mi historia con usted. Antes de empezar la historia o el proceso con psiquiatría como tal, ya había tenido un intento de suicidio. Mucho antes de pandemia, con pastillas, para no forzar el nombre y eso. Y no dar detalles. Sí. Con los mismos antidepresivos que tomaba, yo pensaba pues que si me tomaba 7 o 8 ya. ¿Te querías morir realmente? Sí, no me quiero morir, solamente quiero descansar un rato. Dejar de sufrir. Sí. Claramente no hicieron nada. Pero sí terminé tipo fue como que llegué a dormirme y cuando yo me levanto fue como, o sea, ¿por qué sigo aquí? Fue muy duro. Y en ese entonces yo me estaba quedando donde una familiar de mi mamá, tía, también se puede, tía cercana mía, donde si mi familia era inestable en el tema de la relación, en ese hogar era demasiado más. Entonces salir del colegio, donde era una pesadilla diaria, todo el día, llegar a la casa, donde a veces me encontraba también con el ambiente pesado, y de una salir para otro hogar más disfuncional. Entonces
como que todo eso me llevó a, a eso. Para ese entonces no solamente era pues lo que estaba pasando en el momento, que era la situación también ahí en ese hogar. Se puede decir que yo tenía muchos problemas, no solamente con mi tía, sino también como con las otras personas, mis primos, básicamente. Entonces, sí, eso más la universidad, se acumularon muchas cosas, problemas también con mi pareja. Entonces simplemente pues yo vi que esa era la única solución. Intenté hacerlo. Ya después de eso, bueno, eso pasó antes de que viniera la consulta con usted. Cuando yo entro con usted fue también por mi pareja, o sea, todo este proceso básicamente ha sido... Él siempre ha estado interesado en buscar la ayuda que necesitas, ¿no? Sí. Y yo creo que todos tenemos igual un ángel como persona. Alguien siempre va a estar a tu lado, que te va a dar apoyo, todo eso. Y pues yo no la había encontrado hasta ese momento. Bueno, él me trae todo eso y ya usted se puede decir lo que sucedió durante todo el proceso. Sí, lo primero que me dijo cuando me vio. ¿Qué fue lo primero que te dije cuando te vi? Y yo, sí. Empezaron entonces pues primero fue como diagnóstico. Claramente la depresión mayor estaba muy marcada. El trastorno de déficit de atención también. Pero no llegamos tanto como al diagnóstico de trastorno de la personalidad límite por el hecho de que no cumplía con los criterios. A ver, son 9 criterios para diagnosticar el trastorno límite y se necesitan por lo menos cumplir 5. Así es. En ese momento pues no cumplía con los 5, sino creo que con 4. Pero pues bueno, en ese entonces empecé a tratarme, farmacoterapia, psicoterapia, y fue un proceso, aparte de largo, difícil, porque muchas veces habían altibajos, ¿no? Sí. Claro. Y como su mismo nombre lo dice, el trastorno límite, la persona no tiene un medio, tipo o es blanco o es negro. No hay matices, no hay un gris, no hay un intermedio de emociones. Es de extremo siempre. Sí, o estás bien o estás mal, pero no estás en la eutimia casi nunca, ¿no? No. Y yo siempre era mal. Más que todo. Más que en la euforia, en la felicidad, tendía más a la depresión. Sí. Pero cuando me sentía bien, yo simplemente me daba de alta, sola, de las terapias, del medicamento. Eso fue un caos completamente, porque dejaba el medicamento cuando quería, lo retomaba cuando ya me sentía en el fondo también. Volvía a terapia cuando ya me sentía muy mal, que no podía. Y eso hace parte de la misma inestabilidad del trastorno límite. Así es la persona que tiene rasgos límite. Sí. Inestable hasta para eso.
Yo recuerdo también que en últimas el doctor aquí, cada vez que me veía, llegó el cometa Halley. porque sí tendía a darme de alta yo misma. Así es. Pero bueno, pude superarlo, creo. Todo eso claramente por la psicoterapia. La psicoterapia y el manejo farmacológico, que fueron los que me manejaron en ese tiempo. ¿Qué pasa? Que el año pasado es cuando ocurre mi tocar fondo. Se me juntaron muchas cosas demasiado importantes e influyentes en mi vida que simplemente no sabía cómo salir de ahí. Fue mi segundo intento de suicidio. Ya no fue con medicamentos, sino con autolesiones. Lo que más me marcó, creo que de ahí, fue ver claramente tampoco funcionó. No sé por qué. Pero cuando desperté y otra vez me vi, como que lo que más me impactó y lo que más me dijo como que no, eso no lo puedes volver a hacer, fue mi hermana. Fue la que pues me recogió y todo eso. Como que ella estaba demasiado mal. Eso fue lo que me dijo, como que no lo debes hacer más y no va a salir bien. No lo debes hacer más. Por no hacer sufrir a las personas que amas. Uh-huh. Sí, el trastorno límite de la personalidad es de difícil manejo, es complejo. Empezando por lo que la doctora nos está comentando, la inestabilidad de que el paciente va y viene, que es difícil, a veces no responde muy bien a los procesos terapéuticos. Lo que nosotros hacemos en la práctica es utilizar psicofármacos, sobre todo para controlar la parte afectiva, estabilizar el estado de ánimo, mejorar la depresión, mejorar el sueño, y la psicoterapia, que es fundamental para cambiar la estructura de la personalidad que están distorsionadas o que están alteradas. Con la doctora utilizamos más que todo fue una terapia cognitivo-conductual, o hemos usado una terapia cognitivo-conductual, pero existen otras terapias más específicas como la terapia dialéctico-conductual, la cual es la que más evidencia científica tiene en la actualidad para mejorar sobre todo estas conductas autolesivas y de daño que predominan en los pacientes que tienen trastorno límite de la personalidad. A pesar de todo lo que la doctora nos está contando y nos ha contado, la doctora pudo terminar su carrera, se graduó como profesional en medicina, pudo hacer su año rural, y le gusta la psiquiatría también. Lo más probable es que lo más irónico. Yo no creo que sea irónico. Yo pienso que uno el vivir algo en primera persona lo hace desear ayudar a otras personas. Sí, yo algún día leí en un libro de ética médica que decía que el mejor médico era el que había sido paciente, porque era capaz de entender lo que sufría alguien y podía ayudarlo desde ese entendimiento. Y fíjate que los que ayudan a las personas con adicción son las mismas personas que han vivido adicción. Claro. Entonces yo creo que usted, si se lo propone y se encamina en la psiquiatría, en esta parte del trastorno límite, va a ayudar a muchas personas que padecen esto y que sufren, al fin y al cabo. Ya estamos llegando al final de nuestro episodio. Ojalá pudiéramos tener más tiempo para hablar de todas estas historias que muchas personas, yo sé que se están identificando, que están escuchando y están viendo, se están identificando con lo que le sucedió a la doctora Mari Paz. No sé si quiere decir algo más antes de finalizar, doctora. Para las personas que tal vez se sientan identificados, pues lo primero sería que busquen ayuda de una u otra forma, ayuda profesional, y
también que no se dejen de llevar por los impulsos que podamos tener. O sea, claramente no estaba diagnosticada con trastorno límite desde un inicio. Ya después sí, yo creo que después del segundo intento y pasar por una hospitalización, después pasar por un hospital día, es que he logrado controlar eso. Y para las otras personas que claramente no entienden lo que está pasando una persona límite, simplemente yo creo, o muy personalmente, no pedimos ni siquiera entendimiento, sino un poco de empatía. Marshall es una autora, psicóloga. Sí. Ella describía el trastorno límite como quemaduras de tercer grado. Entonces, supongamos que van dos personas caminando por la calle, normal, sin ropa, pero una de ellas está totalmente quemada, quemaduras de tercer grado. Pasan autos, pasan los árboles, hace brisa, hace todo eso. ¿Quién lo va a sentir más? Una persona que simplemente tenga pues su piel, o la que no tiene nada. Entonces, si cae una hojita, por lo menos la otra persona puede hacer, ahí se cayó. Para nosotros es muy difícil y tiene que ser muy despacio, tiene que ser muy cuidadoso por estos mismos impulsos y por esa misma disregulación. Entonces, básicamente eso, que busquen ayuda, tengan empatía y que busquen ayuda cuando lo necesitan, pero que tampoco lo lleven al extremo, porque como nosotros somos entonces tan empáticos, tan sentimentales, entonces nosotros nos ponemos la capita de querer rescatar a todo el mundo. Hay personas que se aprovechan de eso. Yo creo que la mayoría de límites nos convertimos en esa fogata en la que nadie regula con leña, pero en la que todos se van a calentar las manos, a buscar calor. Sí. Está muy buena esa metáfora. Bueno, la doctora que se refería, la doctora Maripaz, precisamente es quien creó o diseñó la terapia dialéctico-conductual, que es la terapia que tiene más evidencia científica para controlar los síntomas de trastorno límite, y ella padeció también trastorno límite de la personalidad, y por eso se nació la idea de ayudar, que era lo que estábamos hablando ahora. Quien quita, usted puede también seguir en ese camino, y la doctora Marshall, que ha ayudado a tantas personas a salir adelante, podría ser esto una oportunidad para usted dar ese granito de arena que se necesita. Sí. Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final a escuchar este podcast. Nos vemos en otro episodio de Un Café con Guillo. Yo me quedo aquí tomando mi café.